SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, recuperación del empleo. Ante unos datos que son extraordinariamente positivos. Tenemos a más de 20 millones, casi 20.200.000 ocupados. Esos son los datos que hemos tenido hasta finales del año 2021. No teníamos esta cifra, para que nos hagamos una idea, desde el año 2005, es decir, antes de la crisis financiera. Han pasado ya 15 años y hemos recuperado esos niveles de ocupación. Es la lectura oficial y es la realidad de las cifras. Mejores datos de creación de empleo desde el año 2005, mejores datos de paro desde el año 2008. Todas las variables apuntan en la dirección correcta. La población activa sube a niveles prepandemia, el paro baja a niveles prepandemia y la ocupación vive el mejor registro en un cuarto trimestre de toda la serie histórica. Los números y las cifras generales apuntan en la buena dirección. Hoy el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, decía: está siendo una recuperación mucho más rápida que la de la crisis de 2008. Está siendo, decía, una recuperación extraordinaria. La recuperación del empleo está siendo extraordinaria. Estamos ya por encima de los niveles prepandemia ampliamente. Estos datos de la EPA confirman los que mes a mes vamos dando de afiliación a la Seguridad Social. Estos datos se refieren al mes de diciembre, pero puedo anticipar que el mes de enero, con los datos de afiliación de la Seguridad Social, también está siendo un mes muy bueno. Y esa es la siguiente de las claves. El Ejecutivo dice: esta racha va a continuar. El mes de enero seguirá siendo un mes de contratación positiva y positivo para el empleo. Se cierra 2021. Alejandra de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Con datos extraordinarios en términos de empleo. Pues sí, Javier, con los datos de la EPA del cuarto trimestre ya podemos hacer una fotografía de todo el año 2021. El paro cayó en 615.900 personas durante este año, dejando el desempleo en su nivel más bajo desde el año 2008 y la tasa de paro se sitúa en el 13,3%. Sobre la creación de empleo, en el 2021 se crearon 840.700 puestos de trabajo y el número de empleados a final de año es de 20.184.900 personas. En el último año se han producido un incremento de la ocupación en todas las comunidades autónomas, a excepción de Ceuta, y en las que más empleo se ha creado ha sido en Andalucía, con 166.800 ocupados más, y en Cataluña, con 157.600. Andalucía y Cataluña son ahora mismo los motores del empleo. Y todos los indicativos, todos los indicadores señalan a la buena dirección, decía hoy Gonzalo García. Con todas las métricas, el mercado de trabajo español ha recuperado ya los niveles prepandemia. Estos datos creo que son una muestra muy elocuente de la eficacia de las medidas de política económica que se han puesto en marcha. El Ejecutivo hoy se ponía una medalla que en perfiles particulares y más allá de lo general, Alejandra, ¿dónde ha creado empleo? ¿Quién ha creado empleo? ¿Y dónde se ha beneficiado de esa creación de empleo los españoles? Pues la creación de empleo es fundamentalmente en el sector servicios, donde hay 705.400 ocupados más frente a los 71.500 más de la industria o los 58.000 de la agricultura. Y si hablamos de perfiles, se recuperan los que más sufrieron durante la crisis de la pandemia, durante el coronavirus, las mujeres y los jóvenes, que han visto mejorar su situación a niveles prepandemia, pese a que todavía sigue habiendo diferencia por género en las tasas de paro. El paro baja en 280.100 personas entre los hombres, con una tasa de paro que se sitúa en el 11,79%, mientras que en el de las mujeres baja en 335.800 personas, pero su tasa de paro todavía se queda en el 15,04%, 4 puntos por encima de los hombres. Así que ahora mismo lo que tenemos es el sector servicios creando empleo. De los empleos que se han creado, decía Alejandra, la diferencia es esta: 700.000 empleos, 700.000 crea el sector servicios. El siguiente sector que más crea es el de la industria, con 71.000. Hay una diferencia de 10 veces más. Está funcionando el sector servicios y a partir de aquí, y con todo esto en lo positivo, hay 2-3 sombras en lo negativo. La primera y la fundamental la siguen denunciando los sindicatos. Lo hacía hoy Cristina Estevez, UGT: precariedad, precariedad, precariedad.
Desde UGT valoramos muy positivamente los datos de paro y de ocupación que hemos conocido en el día de hoy, pero siguen estando basados en una gran precariedad y temporalidad. Para que el empleo estable y fijo sea la norma y no la excepción. 9 de cada 10 contratos siguen siendo temporales entre los nuevos. Hoy el Gobierno decía, respondía Escrivá. Sigue el dinamismo extraordinario en el mercado de trabajo, el empleo que se está creando además es un empleo de más calidad, con más jóvenes, con más mujeres, incorporándose proporcionalmente en mayor proporción al mercado de trabajo, muchos más contratos indefinidos. Es decir, estamos moviéndonos en la dirección que me refería yo antes en la comparecencia, reducir precariedad, mejor calidad de los trabajos. La reducción de la precariedad ahora mismo es de 0,%. Estamos literalmente en movimientos insignificantes, casi glaciares. La precariedad sigue siendo el gran problema de nuestro mercado laboral y se unen a ese mercado mujeres y jóvenes porque fueron mujeres y jóvenes las despedidas durante el COVID. Así que la primera zona de sombra en todos estos datos es la precariedad. La segunda son todos los hogares con sus miembros en paro. Y ha habido 98.000 hogares menos con todos sus miembros en paro, pero seguimos teniendo 1.023.900. 1.023.900 hogares en los que todos sus miembros están todos en paro. Precariedad, hogares en paro y tercera sombra, la de los mayores de 55 años. De hecho, este es el gran dato y la gran alarma que suena con estas cifras de empleo. Los mayores de 55 son el único grupo entre el que crece el desempleo. 23.500 parados más. Hay un problema entre los mayores de 55 y esa hoy es la pregunta para la asociación Más 45 Activos. ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el problema? Porque los mayores de 45 son la tercera sombra en todo este dato. David Sánchez, presidente de la asociación Más 45 Activos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Los datos de las sucesivas encuestas de población activa son absolutamente escandalosos. Queda claro que no solamente estamos siendo expulsados del mercado de trabajo a partir de los 45 años, sino que a la que cumples 55, si sales del mercado ya no vas a volver a entrar, porque las empresas te ponen todo tipo de barreras para que eso sea así. Entendemos que eso es una situación de discriminación. Tanto la Constitución como el Estatuto prohíben la discriminación por edad en el acceso al empleo, pero en cambio se está produciendo de forma sistemática. Se lo hemos dicho al Senado, se lo hemos dicho a la ministra de Trabajo, y les hemos exigido que se implanten medidas de tipo legislativo y también culturales. La cultura del trabajo en España está evolucionando hacia una cultura low cost tremenda, donde todo tiene que ser joven y barato. Y bueno, pues eso significa que en este momento hay 2,5 millones de personas mayores de 45 años que están sin empleo y que muchos de ellos, más de la mitad, ya son empleo de larga duración, desempleados de más de 2 años de duración. Entendemos que todo esto se sustenta en una serie de estereotipos que por supuesto no son ciertos, ¿no? Como por ejemplo que no dominamos la tecnología, que somos conflictivos, que somos excesivamente caros y bueno, pues hoy por hoy cualquier senior que tenga que poner un plato en la mesa y que tenga hipoteca que pagar, pues estaría perfectamente dispuesto a trabajar por un 30 o un 40% menos de lo que lamentablemente antes le pagaban. Pues esta ahora mismo es la radiografía de los datos. Extraordinariamente, como siempre, positivos en la cantidad, la racha ha sido consistente y con muchas sombras en la calidad. Análisis de estas cifras, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Complutense de Madrid, subdirector de FEDEA, José Ignacio Conde Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se aguanta la racha? ¿Continúa la creación de empleo? ¿Cuánto más? El dato indudablemente es positivo. ¿Se va a seguir creando empleo? Pues yo creo que sí, porque digamos que cuando recuperemos esos 5 puntos de PIB que nos queda, que seguramente van a venir cuando se normalice la situación pandémica y podamos recibir los turistas. Quiero recordar que las pernoctaciones de este año ha sido la mitad de un año normal, ¿no? de antes de la pandemia, y por lo tanto cuando empecemos a recuperar nuestro sector del ocio, nuestro sector turístico, pues esto va a seguir generando empleo, ¿no? Esto, a mí lo que me sorprende es que tengamos estos niveles tan altos cuando todavía claramente el motor del turismo, del ocio, no está al 100%, ¿no? Aquí quizás están pasando cosas en el mercado laboral, que algunas pueden ser a lo mejor contratos a tiempo parcial, porque es verdad que si miras las horas, Javier, las horas trabajadas no han crecido tanto, ¿no? Como el número de empleos. También es posible que ahora mismo haya...
Sí, y un poco menos que el trimestre anterior. También es cierto que quizás haya empleos que se están usando ahora mismo que a lo mejor se usan porque está el COVID, ¿no? Se me ocurre el caso de que a lo mejor en una oficina pues tienen que entrar a limpiar muchas más veces que antes porque, oye, está el COVID y tienes unas medidas de higiene, etcétera, que te generan más empleo. También puede estar ocurriendo un modelo de transformación. Se ha podido transformar digitalmente un poco la economía. Antes íbamos a las tiendas a comprar y ahora nos hemos habituado a que nos lo mandan a casa y esto también genera más empleo, ¿no? Y por último, yo creo que también el hecho de que se pague ya todo con tarjetas prácticamente, porque cuando llegó el COVID no se podía pagar con dinero, esto ha podido aflorar mucho empleo, ¿no? Que a lo mejor que en la EPA, es verdad que la EPA es una encuesta y no lo recoge tan claro como los afiliados, pero algo también puede estar influyendo, ¿no? Y por lo tanto, eso es así, ¿no? Le pregunto las zonas de sombra. Por resumirlo, hemos dicho, hay enorme precariedad y hay un tramo de población, más de 55, que tiene un apuro. ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, la precariedad, vamos a ver la reforma laboral. Yo creo que vamos a ver cómo acaba, esperemos que se apruebe. Yo creo que ha dado pasos importantes para cambiar el modelo, ¿no? En concreto, elimina el contrato de obra y servicio, que era un contrato que usaba mucho para la construcción, que ahora ya ese contrato va a ser indefinido, aunque con unas características específicas para la construcción. Y luego hay que ver, también se prohíbe para las contratas de subcontratas, lo cual mejora también la precariedad que había cuando se externalizaban los servicios, ¿no? Y el tema de las contratas también ahí se va a ver una mejoría. Luego está por ver si el nuevo contrato que es entre 6 meses, el nuevo contrato temporal, entre 6 meses ampliable a 1 año en la negociación colectiva, en qué medida pues se usa, y el éxito también radicará que si somos capaces un poco de utilizar más contratos fijos discontinuos, con contratos indefinidos, que también dan cierta estabilidad, y ver también si las ETTs al final, pues para actividades que son más estacionarias, más temporales, pues se puede contar con estos trabajadores, que en muchos casos también serán contratos indefinidos. ¿Y para mayores de 55? Y para mayores de 55, pues yo creo que tendríamos que pensarnos claramente en unas políticas activas mucho que realmente estén diseñadas para ellos. Es decir, buscar el problema, buscar por qué no encuentran empleo. Es verdad que muchos ya llevan más de 2 años, incluso muchos son parados de larga duración, y seguramente habrá que ir por allí y luego ver exactamente... yo supongo que el tema cultural, los economistas cuando dicen que hay un tema cultural, normalmente decimos es que no sabemos lo que pasa, y realmente, te digo la verdad, Javier, no sé exactamente por qué no está funcionando. Cuando usamos el tema cultural es porque hay algo ahí que no nos cuadra, ¿no? Yo creo que sí que es cierto que se va a solucionar porque no va a quedar otra. Yo la única explicación que le encuentro es porque, como bien ha dicho la persona que habéis entrevistado, yo creo que el tema salarial ya no es así, porque muchos de ellos pues están dispuestos a trabajar a salarios más bajos, pero bueno, hay que ver, ¿no? Es un tema muy complejo, tiene muchas aristas, y desde luego hay una que es clara, que es que la formación y las políticas activas que en España no funcionan para nada, pues pueden estar detrás pues de que estos trabajadores no se reciclen y que no adquieran la formación que le demandan los empleos de ahora, y por lo tanto les cueste más llegar a ellos. Una última cuestión, y es el contraargumento hoy de Partido Popular, pero también de la COE. Hoy Antonio Garamendi decía... Son buenos, ¿no? Pero también tengo que decir una cosa. Todavía hay mucho paro en España, lo hay, y yo creo que eso es algo que tenemos que tener presente. Tenemos que tener presente que el empleo público prácticamente ha subido 8 puntos, pero sin embargo en el empleo privado, que es al fin y al cabo el tractor de la economía, todavía estamos prácticamente 2 puntos por debajo del año 19. O sea, esto no se arregla solo con empleo público. El argumento es: esto es el Estado contratando y por tanto el dato no tiene valor. ¿Es un argumento legítimo? A ver, es verdad que el sector público ha tirado del empleo, sobre todo cuando estaba la crisis, ¿no? Porque realmente pues había que contratar mucho sanitario, había que contratar mucho personal del sector público, ¿no? Porque el sector privado no podía operar con la pandemia. Pero cuando mira los datos de la EPA de este trimestre, ves que ahora tira más el sector privado que el sector público. Y cuando miramos los datos de afiliados, que ahí que son los que he mirado, porque realmente no he mirado tanto en detalle este tema con la EPA, es verdad que muchos empleos vienen del sector público en la creación, pero sí que observamos ya que incluso el privado está por encima de antes de la pandemia. Yo comparto con el presidente de la COE que es importante que tire el sector privado, pero yo creo que en estos datos ya se ve que empieza a tirar. Yo creo que esto se va a ir desmontando poco a poco, porque al final, si la economía crece, eso solo se puede conseguir si tira el sector privado y si tiran los empleos del sector privado. Pero yo creo que ya empieza a verse ese sorpaso. Yo creo que ahora pues es un argumento que no se va a sostener porque si no vamos a crecer a esas tasas que estamos o que nos están diciendo, ¿no? Pues, pero sin lugar a dudas hay que mirarlo, ¿no?
Pues José Ignacio Conde Ruiz, subdirector de FEDEA, gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Hoy esta es la clave y hoy este es el análisis de un dato que sigue teniendo una espina y una asignatura clavada, y es la de la falta de calidad en el empleo o la de la precariedad de la recuperación. Hoy, cuando se cumplen 5 años del nacimiento de un fenómeno, el de las Kellys, quienes han convertido y han personificado esa clave de precariedad. Trabajadoras, las Kellys, las que limpian, que están en grandes hoteles, en cadenas de 4 o 5 estrellas, cobrando miserias, y que hoy estaban de aniversario. El reportaje es de Toñi Fernández. Al otro lado del descanso, del turismo de masas, del lujo, los viajes de negocio, los baños de sol, hay un ejército de mujeres acumulando precariedad y dolor hasta que dijeron basta, sin padrinos ni sindicatos que las ampararan. Un lustro después valoran por encima de todo un único logro, que las vean. Dejar de ser fantasmas recorriendo los pasillos de los hoteles. Los clientes ya nos empiezan a ver con otros ojos, ya no es lo mismo que antes, que pensaban que la habitación se hacía como una varita mágica. Que todo el mundo sepa que no somos la mujer de la limpieza, que somos profesionales. Yo creo que el logro principal ha sido crear conciencia dentro de la sociedad. Clientes 1, empleadores 0, porque en todo este tiempo y salvo pasos importantísimos como esas camas elevables que algunos hoteleros de Canarias y Baleares ya usaban, no han conseguido nada, en parte porque frente a ellas se balancea un monstruo especialmente poderoso, el miedo. La culpa es nuestra, porque lo hemos dejado pasar todo. Ha sido por necesidad pura y dura. Y enseguida te dicen que si no te interesa, en la cola hay mucha gente. Hemos llegado a escuchar dentro de los hoteles que la gobernante ha dicho: tú aquí has venido a trabajar y no a pensar. Desgraciadamente nos siguen dominando con el miedo. Entonces hay mucho miedo y aguantamos y aguantamos y aguantamos. Y aguantan tanto que acaban rompiéndose. El 80% de las camareras de pisos se medica a veces en cóctel. A los 5 años de su primer contrato ya comienzan a notar los efectos de arreglar habitaciones contrarreloj en sus huesos, en sus músculos, en sus tendones. Bueno, yo tengo la espalda como una mujer de 80 años. Me tomo lo que se llama una bomba para el dolor. Muchas mañanas me levanto con vértigos, tengo las cervicales siempre inflamadas. Como todas o casi todas estamos medicadas, las lumbares, las cervicales, los tendones los tengo como una cuerda de tender que está deshilachada. Cuando estábamos desayunando, eso parecía una farmacia. Cuando estábamos tomando el café, desenvolvían ahí un pañuelo y eso eran todo llenos de pastillas. Os presento a David, un Kelly, algo muy, muy difícil de encontrar debido a su escasez. No, yo creo que es el único trabajo que miras la hora y no quiere que pase. En otros trabajos tú estás mirando la hora y estás deseando que llegue la hora para salir. Aquí no, porque es que no llegas. Sabes que a las 12 o 1 tienes que haber entregado las habitaciones de salida y miras la hora y dices, madre mía, sé que todavía me quedan 3, 4 y tengo que hacer todavía clientes. Nervioso, es un trabajo muy estresante. A David le ha tocado lidiar con el turismo de borrachera, lo que deja un plus de trabajo en las habitaciones increíblemente desagradable, pero estaba en Baleares, donde miran con envidia las Kellys de la península, igual que a Canarias. Las islas van por delante, pero tampoco allí se ha logrado regular el peor de sus males, la sobrecarga de trabajo. Llevar una carga de 25 habitaciones en menos de 6 horas todos los días termina rota. Entonces, lo más urgente para nosotras es no enfermar dentro de los puestos de trabajo. No enfermar e incluso mentir para no quedarte sin ese pequeño sueldo que Teresa comenzó a recibir con 16 años, por supuesto, a escondidas. Claro que te van quedando secuelas, pero es que tampoco lo puedes decir muy alto, porque si no, con 48 años, encima, si dices que tienes patología, yo cuando voy a empezar a trabajar, yo soy una rosa y estoy como una rosa, porque si no, no estás apta y no te contratan. La única vez que la despidieron fue por participar en este movimiento de camisetas verdes que denuncia una externalización endémica, una temporalidad eterna, trabajo a destajo, y si les quedara tiempo y ganas, a no tardar mucho, también denunciarían algún cursillo. Que hago un curso por mi hotel de prevención de riesgos laborales, donde me dicen que tengo que ponerme de rodillas para hacer la cama y que si no tengo esa postura, la culpa es mía de que yo después vaya a tener problemas de espalda. Eso es falso. Una cama de matrimonio no se puede hacer de rodillas, no tiene fuerza. Hacer una cama pequeñita de 80, vale, pues quizás tenga fuerza para subir la esquinita de un colchón, pero de matrimonio de 2x2, es que muchas veces que sé que somos gilipollas. Así de gráfico y de evidente. Hora 25 de los negocios, seguimos.
Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.